El otro día leí la siguiente pregunta. ¿Sería tu amigo si te hablara como te hablas a ti misma? Y creo que es de las mejores preguntas que he visto nunca. Desde hace un tiempo me vengo cuestionando la manera en la que me hablo a mí misma, sobre todo desde el verano pasado, que un día hablando con mi tía nos dimos cuenta de lo cruel que soy cuando me hablo o cuando hablo sobre mí. Y pues poco a poco he ido siendo consciente de cómo me hablo, incluso cuando en los momentos en los que me hablo mal, soy capaz de pararme un poco los pies y pensarme 2 veces lo que estoy diciendo. Pero nunca había visto esta cuestión como si alguien externo fuera el que me lo está diciendo o el que me está hablando así, porque además yo creo que si fuera un amigo o una persona externa no le permitiría hablarme así, pero ¿por qué no lo permitiría de alguien que es ajeno a mí, pero sí que lo permitiría de mí? Identificar esa vocecilla crítica que tenemos todos en la cabeza es difícil, pero yo creo que es súper importante a la hora de tener una buena relación con nosotros mismos y a la hora de trabajar nuestra autoestima, porque es una buena manera también de reducir los niveles de ansiedad y podemos estar más cómodos con nosotros cuando dejamos de entrar en ese bucle de pensamientos negativos. Y además nos puede permitir vivir el momento, que pues hice un vídeo hace poco sobre cómo vivir consciente y pues realmente es una de las maneras, ¿no? El hecho de no estar todo el rato en nuestra cabeza repitiendo pensamientos negativos, sino poder estar presente y poder estar en el sitio en el que estamos. Esta ha sido una de las cosas que yo he trabajado en terapia un montón, el hecho de cómo me hablo a mí misma y de cómo ser consciente de cómo me estoy hablando. O por lo menos al ser consciente saber identificar qué es lo que está ocurriendo. Se pueden identificar, dividir en 4 grupos estas vocecillas, ¿vale? Por un lado tendríamos el diálogo catastrófico, que es cuando esa voz saca la bola de cristal y nos dice que todo va a ir súper mal, se anticipa siempre a los hechos, empieza a crear escenarios que no son reales, que son ficticios y siempre acabamos mal parados nosotros y comienza a magnificarlo todo. Si es una mínima cosa la que puede salir mal o la que ha salido mal, todo va a salir mal porque va a desencadenar un mal mayor y como que nunca nos deja avanzar por eso, porque nos mete ese miedo en la cabeza de que por un fallo ya vamos a morirnos solos. A mí esto, por ejemplo, me pasa muchísimas veces en el trabajo, es algo que estoy trabajando mucho porque siempre siento que el más mínimo error va a hacer que todo salga muy mal, incluso cosas que no dependen de mí, cosas que a lo mejor yo no tengo el control y como que me hace sentir que, yo qué sé, por ejemplo, yo trabajo en el sector del audiovisual, entonces imaginemos que voy a grabar un festival y de pronto el cable del micrófono no funciona. Ya está, ya hemos perdido todo el festival, ya no voy a poder sacar nada bueno de ahí, los vídeos que haga no van a valer, cuando en realidad lo único que ha ocurrido es que el cable no funciona, pero puedo pensar en otra alternativa, por ejemplo, pues grabar con el móvil o no grabar el sonido, o yo qué sé, cualquier situación así, ¿no? Pero esta voz se dedica a decirte que todo va a ir muy mal por un error que has hecho y lo magnifica y entonces se empieza a crear ese escenario ficticio en el que no vuelves a trabajar nunca jamás porque no has hecho bien eso y entonces ya nadie va a querer saber nada de ti, ¿no? Por otro lado también tenemos el diálogo autocrítico, que es cuando esa voz que tenemos en la cabeza comienza a juzgarnos y comienza a decir todo lo malo que tienes y todo lo malo que eres, ¿no? Empiezas a compararte con los demás, nunca vas a ser suficiente, nunca vas a conseguir lo que otros tienen, o simplemente es que ni siquiera vas a valer para competir con otra persona. Esto, por ejemplo, a mí me pasa mucho con mi pareja, en el tema del trabajo. Él lleva muchísimos años trabajando de vídeo. Y yo empecé hace poco, hace unos cuantos años. Y claro, él siempre es como la referencia porque es a quien los clientes contactaban en un primer momento y entonces pues siempre se refieren a él, siempre hablan con él. Y aunque yo poco a poco me estoy intentando posicionar
en el mismo nivel que él, ¿no? Porque trabajamos prácticamente igual. Sí que es cierto que muchas veces esa vocecilla aparece para decirme que pues nunca voy a llegar a ser igual que él, todo el mundo confía en él y en mí no, porque él es mejor, porque yo no soy buena en lo que estoy haciendo, que en realidad sí, y en realidad al final son todo historias que nos hacemos en la cabeza y que hacen que nuestra ansiedad suba muchísimo de nivel. Pero básicamente es una voz que se dedica a chafarte la autoestima. También tenemos el diálogo victimista. Este es un diálogo que también me resuena mucho porque es esa vocecilla que nos hace sentir que pobrecitos de nosotros, que qué mala suerte tenemos, que todo me pasa a mí y nadie me valora y nadie me entiende, no le importo a nadie, todo el mundo está en mi contra. Pero son quejas a las que no ponemos solución, porque realmente nosotros no podemos hacer nada contra el cruel destino, porque si la gente nos odia no es nuestro problema. Ese es un discurso que me da muchísima rabia cuando me ocurre, aunque ahora mismo es el que más fácil detecto. O sea, los otros me cuestan, pero este es el que más fácil detecto. Y es un discurso que por mucho tiempo me ha funcionado, o sea, a la voz crítica le ha funcionado conmigo, pero llegó un momento en el que me di cuenta de que era una estupidez estar esperando a que los demás reaccionen y que se den cuenta. Es como pensar que eres el centro del mundo y estar esperando a que la gente se dé cuenta del daño que te hacen, en vez de coger, levantarte y decir me estás haciendo daño. Era como darme cuenta de ello. Fue como liberarme un poco de, por así decirlo, de un peso que era estar esperando, que también tengo un vídeo sobre eso, estar esperando el momento en el que alguien dijera, anda, pero si haces bien las cosas, en vez de yo ir y decir, esto es lo que hago y lo sé hacer bien. Y creo que haberme dado cuenta de este discurso que tiene esta voz crítica en mi cabeza ha sido una de las cosas que me han hecho avanzar un montón prácticamente en todos los aspectos de mi vida. Evidentemente los demás tengo que trabajarlos también mucho, pero es que este fue bastante clave, la verdad. Que a lo mejor para otra persona es más clave cualquier otro, pero para mí fue muy clave dejar de ser la víctima y empezar a ser la persona que se levanta y que va por las cosas que quiere conseguir. Y por último tendríamos el diálogo autoexigente, que tengo un vídeo también en el canal sobre la autoexigencia y sobre lo que supone. Y básicamente es lo que nos crea problemas como el estrés, ya que estamos constantemente buscando una perfección que probablemente nunca vamos a alcanzar, porque incluso cuando la alcancemos no será suficiente. Y esto, por ejemplo, es algo que me ha pasado toda la vida. Bueno, imagino que como a todo el mundo, ¿no? Pero ha sido muy fuerte en mí, porque a día de hoy incluso me pasa que si algo no es perfecto, no lo publico o no lo enseño o no lo digo, porque si alguien ve el más mínimo fallo, al igual que se lo he visto yo, es como que el mundo se me cae encima, ¿no? De hecho, muchas veces me ha ocurrido que ha habido algo que, pues yo qué sé, un vídeo que he editado y que al entregarlo me he dado cuenta de que había un mínimo error. Nadie, jamás, nunca lo verá, porque a lo mejor no entienden esas cosas técnicas, pero yo sí, y como yo sí, ya no vale. Y entonces, como no vale, tengo que borrarlo todo o tengo que volverme loca para cambiarlo, para decir, no, espérate, no publiques esto, tienes que esperar un momento y a lo mejor la persona tiene prisa. Entonces es un estrés y, pues no sé, igual es un fallo tan pequeño que es que nadie lo vería, pero yo, como estoy tan pendiente de todos los detalles para no perder ninguno, porque todo tiene que ser perfecto, me creo un estrés y un problema que realmente no existe, que realmente me lo estoy creando yo sola. Os he querido mencionar estos 4 puntos porque creo que no hay nada mejor que me haya funcionado yendo a terapia que poner nombre a las cosas que
que siento o las cosas que voy descubriendo, ¿no? Una vez sabemos sus nombres, lo que podemos hacer, aprovechando el título de este vídeo, es imaginarnos que estas voces son personas que no somos nosotros, sino que son personas externas. Y cada vez que esas personas hablen, pensar o incluso escribir o hablar en voz alta y explicarles el por qué su opinión no nos sirve, porque es algo que es destructivo para nosotros. Entonces es imaginar que nos están diciendo que tú no vales para nada, no eres válido para esto. Vale, ¿y por qué? ¿Por qué no lo soy? Porque hay alguien que lo hace mejor que tú y tú no vas a saber hacerlo nunca. Vale, pues voy a estudiar para que esto sepa hacerlo. No, porque y al final llegará un momento en el que esa voz se quedará sin argumentos y ganarás tú, porque no sabrá cómo continuar ese sabotaje. Y nada, espero que os haya gustado este vídeo, que os haya servido para algo. Dale like si te ha gustado, suscríbete si no lo haces y si quieres puedes seguirme en Instagram, donde intento contestar todos vuestros mensajes. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.